Hoffman, que nos acompaña acá en la mesa. Muchas gracias, Eduard, por venir aquí a tarde o temprano a hablar de todos estos temas en un momento donde se ha puesto bastante candente esto del narcotráfico, de la regularización de las drogas. Tú, como experto en seguridad, ¿pensás que podría ser una medida aplicable y beneficiosa el poder regularizar el mercado de la cocaína? Yo creo que sí. Todas las drogas donde se regulen y donde el mundo esté de acuerdo en regularla y legalizarla, sería bueno, ¿no? Porque hasta el día de hoy se han gastado una enorme cantidad de recursos y seguimos con los mismos índices o más producciones. Te pongo un ejemplo. Colombia bajó las hectáreas de cultivo, pero está produciendo 30% más de cocaína de lo que producía el año pasado, ¿no? Entonces, hay que buscar otra solución. Ahora, ¿es una medida que podría llegar a tomar Uruguay en forma unilateral, es decir, sin un apoyo o una convención al menos regional? No es algo, cuando lo dicen es algo voluntarista, ¿no? Porque nosotros somos una isla y estos tendrían que reunirse y tomar una posición internacional en organismos importantes en donde haya una política de que vaya a la regularización, ¿no? Eso implica cómo se regula, cómo se habilitan las soluciones para que la gente acceda a la cocaína y después todo el tema de la rehabilitación, el tema de la capacitación y también enfrentar y decir qué pasa si uno consume determinadas sustancias como la cocaína o la marihuana, ¿no? Porque siempre comentamos que hubo cierta falencia en ese sentido antes de regularizar el mercado de la marihuana, que está regularizado en este país desde el 2013, como que no se hicieron las suficientes campañas de prevención ante un consumo que iba a estar mucho menos limitado. Sí, yo pensé desde el envoltorio hasta campañas más agresivas para decir cuáles son los efectos de la marihuana. Hoy en los chiquilines yo tengo un hijo adolescente y ellos realmente no tienen, no pueden percibir los daños que traen consumir determinadas drogas, ¿no? Vos como experto en seguridad pública, ¿has notado un cambio en los datos sobre la repercusión de la regularización de la marihuana? O sea, seguimos viendo que hay un montón de muertes por ajuste de cuentas, cómo crecen las bandas de narcotraficantes, pero al mismo tiempo el gobierno informa que un poco se le quitó poder a las bandas narcotraficantes por el tema de la marihuana. Pero, ¿cuál es tu percepción? La percepción es que el narcotráfico y seguridad pública o índices de seguridad, o sea, van de la mano. A mayor narcotráfico hay mayores índices delictivos, ¿ah? Y lo ves en la región. Colombia, lo ves en México, lo ves en Brasil, en donde el narcotráfico está instalado. Entonces, hay como una relación, ¿no? O sea, ¿Y en Uruguay vos notás un crecimiento en los últimos años? En el tema del narcotráfico. Del narcotráfico, sí. Nosotros hace tiempo, hace como 15 años, lo venimos diciendo. Uruguay era un país de tránsito. Hoy en día es de tránsito, de tráfico y de acopio de droga, ¿no? O sea, hoy acopiamos droga, o sea, que traemos de... La cocaína, por ejemplo, la que se va en los contenedores. Claro, la que se va, como la que se fue a Alemania. Lo que se ha dicho mayormente es que con la regularización de la marihuana no que disminuyeron las bandas delictivas ni de narcotraficantes, sino que se sacó al consumidor exclusivo de marihuana de ese círculo del narcotráfico. Yo entiendo, viste, que es mejor que la gente que consume responsablemente vaya a una farmacia que vaya a un dealer, un vendedor ilegal o una boca, ¿no? Sí, también tenga un club. También por la calidad de lo que está consumiendo, claro, ¿no? Porque ahí sabés realmente que lo que consumís es realmente... Digo, todos sabemos que lo que te venden las bocas de pasta base es lo peor de lo peor. O sea, es el reflujo de todo lo que sale de la droga. Ahora, ¿ha cambiado la modalidad del narcotráfico en nuestro país? Nos hemos enterado de algunos casos, por ejemplo, de amputaciones, cosas que no ocurrían en Uruguay, que eran como más de película, de series de Escobar, y de repente lo vemos en el medio delictivo aquí en nuestro país. ¿Es una moda? ¿Es algo que de alguna forma consideras que va creciendo, que se va expandiendo? La gente tomó conocimiento por la denuncia. Estas cosas venían pasando. No es que de la noche a la mañana comenzaron con este tipo de situaciones. De hecho, no lo denunció la propia víctima, directamente el personal de salud.
Lo que pasa que el tema es que es difícil, porque acá vos tenés dos cosas. Vos tenés mensajes internos que dan el narcotráfico. El mensaje interno es, vos me debes plata, yo te rapto o hago el secuestro y pido que me pagues lo que consumiste o lo que yo te di, ¿no? Y si no te corto un dedo. Y si no te corto un dedo y buscás la forma de que esa persona que tiene tu deuda cobrarla. Después está lo otro, los ajustes de cuentas o las guerras entre criminales, de los cuales vos ves que le efectúan un disparo en la cabeza, los maniatan, los meten dentro de un vehículo y los prenden fuego, ¿no? Entonces, son dos situaciones que se da dentro de este mercado de lo que es la pasta base. Pero vos decís que ya estaba instalado, que no es que está aumentando, sino que ahora se conoce. Ahora se conoce. Lo que pasa que el tema de la pasta base vos tenés dos problemas. Por eso se le dice boca, ¿no? Que es una boca. ¿Por qué boca? Porque vos entrás, pagás y te llevás y no tenés más nada. ¿Y por qué es tan grande la boca? Porque antes se pagaba con efectivo. Hoy entregás un celular, entregás un microondas, sí, entregás... está el trueque. Y es un trueque, ¿no? Entonces, ese es el complejo de lo que es la boca. Pero estas cosas ya habían sucedido y no es de ahora. ¿Y qué pasa? Al público que vos le vendés es por lo general los barrios periféricos y los más carenciados. Entonces, ¿qué pasa? La propia droga crea dependencia, es muy efímera, entonces es un círculo, ¿viste?, de estar consumiendo a cada rato. Y si vos no consumís muchos de esos, son los problemas entre delincuentes, que yo te entrego la droga a vos, pero vos no tenés cómo pagarle, pero yo te digo, tengo la droga y después te termino matando o haciendo otra cosa para hacerme cargo para el cobre de esa droga. Se habla mucho de Uruguay como un colador. De hecho, el verano pasado descubrimos muchas noticias cómo entraba la droga por mar, por tierra, por aire. ¿Cuánto incide esta prohibición de derribar aviones que tenemos sobre nuestro espacio aéreo? ¿Y cuánto podría incidir si esto se cambia en la ley de urgente consideración? ¿Sería una medida beneficiosa para el país en contra del narcotráfico? Mira, yo en el narcotráfico, es más, estuve en Colombia, estuve en Perú trabajando con el tema de droga y con el tema del Sendero Luminoso o Pablo Escobar, o sea que conozco bien el tema. El tema del derribo de aviones es que hay un corredor en los cuales Uruguay, Paraguay y Ecuador no tienen ley de derribos. Entonces, ¿por dónde van a pasar esos aviones que andan, o esas avionetas que vienen desde Colombia? Vienen por esos lugares, ¿no? O sea, agarran todo el corredor, claro, el tránsito. Y... Que no importa cuántas veces te adviertan que desciendas, porque ellos saben que no los van a derribar. Que no los vas a... El 2017, la Fuerza Aérea Argentina, el gobierno de Macri lo que hizo fue radarizar todo el norte, ¿no? Y comprar 4 aviones Pampa, lo que le dio más rapidez a todo lo que es el sobrevuelo que tenían ellos de estos aviones narcos. Entonces, ¿qué pasa? Solo una vez derribaron en un avión, el resto lo que hicieron fue acompañarlos y descendieron, ¿no? Es un elemento disuasivo. Lo que pasa es que el tema es que nosotros somos muy chiquitos, entonces cuando vos venís siguiendo un avión y ese avión viene de Brasil o de Bolivia o de Paraguay, el camino o el recorrido que pueden hacer en Uruguay es muy chico. Entonces la droga muchas veces, vos ingresás con la avioneta, abrís, lo tirás, porque muchas veces no bajan, tiran la droga y se van. Muchas veces lo ves. Y alguien va y la recoge. Y ahí van y la recogen. Entonces digo, sería una medida como para decir, bueno, Uruguay se está poniendo a tiro con lo que es, porque Brasil tiene, Bolivia tiene, Paraguay tiene, Argentina tiene, Chile tiene, Colombia tiene, Venezuela tiene. ¿Sabés qué? En las últimas horas se conocieron algunas entrevistas, por ejemplo la de la Llera, la del director de policía, que dijo cómo le habían ofrecido una coima de $1 millón de parte de una banda criminal. ¿A vos qué te parece? ¿Qué tan adentro está la corrupción dentro de la policía, al nivel del control del narcotráfico? Acá nosotros todavía, por suerte, y ojalá sigamos manteniendo, hay grado de corrupción, pero no esa que uno viste. En México vos viste la peor. No, yo lo viví en Colombia. Bueno, en Colombia, claro. Vos, para que tengas una idea, un mando medio, un jefe medio, como si fuera el Ricardito o como es el Pachuli de acá, por mes
gana $250.000. ¿Ah? Bueno, pero no nos comparemos Para- con lo peor. No, pero no te digo para que veas. Por eso estamos hablando en Colombia. Estamos hablando de Colombia, para que vos veas lo que puede llegar a generar el corromper las autoridades en Claro. Perú, Colombia, México. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros somos ¿Cuánto muy gana un chicos. policía de rango medio? Claro, nosotros somos muy chicos, ¿no? Acordate que se está hablando de que se cobró $4 millones por el cargamento esto que fue a Alemania, ¿no? Entonces, no estamos tan alejados. Para que vos tengas una idea, o sea, 1 kilo de cocaína colombiana, ¿ah? En Colombia te sale $2.500. Ese mismo kilo de cocaína en Uruguay sale entre $7.500 y $9.500. Ahora también el mercado de la cocaína lo tenemos un poquito más cerca porque Bolivia está creciendo en la producción. Lo que pasa que el tema es que Bolivia siempre fue un productor muy grande de coca. Lo que pasa que no tiene lugar donde salir. ¿Y por dónde salía? Por Argentina, por los puertos de Argentina. Entonces ahora, a raíz de este incremento de los controles, ¿por dónde va a salir? Por los puertos o aeropuertos de Uruguay. Edward, por último, que ya estamos sin tiempo, ¿podemos prever un aumento de este tipo de crimen durante la época estival, durante el verano? ¿Siempre se da? Y lo que pasa que el tema, ¿sabés cuál fue? Es que yo digo siempre, todo empieza en las cárceles, ¿no? Nosotros tenemos 333 presos extranjeros, de los cuales tenemos los chilenos que explotaban los cajeros automáticos. Sí, que hasta daban clases en la cárcel. Claro. Y después tenés unos 98 más o menos que fueron sentenciados por delitos de narcotráfico, en los cuales tenés colombianos, mexicanos y peruanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En la cárcel, esos ciudadanos extranjeros necesitaban protección. A cambio de esa protección le empezaron a pasar con los conocimientos que vos tenés en el tema del narcotráfico y los contactos que tenés. Porque vos cuando salís de la cárcel tenés que tener contactos para ir a buscar la droga, porque no es que agarrás un teléfono y decís, mirá, traeme un cargamento, porque ahí es toda una mecánica en donde lo primero es la confianza. Entonces, si te tienen confianza dentro de la cárcel, después cuando vos salís, ahí haces el nexo y ahí empiezan a traer toda esa cantidad de droga que está viniendo a nuestro país. No estamos tan errados cuando hablamos de que mejorar el sistema carcelario es mejorar la seguridad pública. Edward Hoffman, un placer haberte tenido con nosotros. Muchas gracias. No, gracias a usted por la invitación. Y seguimos en tema, porque la verdad es que si hablamos de narcotráfico, él mismo nombró a Pablo Escobar, el famoso narcotraficante. Sí, también estamos hablando, obviamente, que de las familias, obviamente, de la muerte de muchos inocentes.